Capítulo 16. Este capítulo contiene la ejecución de los juicios representados en las 7 copas anchas, llenas del furor de Dios. Una por una se van vaciando las copas. Al derramar la primera copa, se produce una epidemia de úlceras malignas. Al derramarse la segunda, el agua del mar se convierte en sangre como de cadáver. Tras el derrame de la tercera, se convierten en sangre las aguas de los ríos y de las fuentes, lo cual provoca 2 doxologías. Al derramarse la cuarta copa, el sol recibe el poder de abrazar a los hombres, pero ellos continúan impenitentes. Se derrama la quinta copa y el mundo entero queda sumido en tinieblas. Lejos de arrepentirse, los hombres continúan maldiciendo a Dios. Se derrama la sexta copa y se seca el Éufrates para dar paso a los invasores que vienen del lejano oriente. Al derramarse la séptima copa, el cataclismo es monumental, después que la voz de Dios mismo anuncia que su ira se va a consumar. Versículos 1 y 2. Estos versículos nos describen lo que ocurre al derramarse la primera copa de la ira de Dios. Entonces oí una voz potente que salía del santuario y les decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas anchas de la ira de Dios sobre la tierra. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una plaga de úlceras malignas y dolorosas a la gente que tenía la marca de la bestia y adoraba su estatua. Del fondo del griego santuario, del trono de Dios, sale una gran voz. 10 veces sale en este capítulo el adjetivo megas, grande. Hay gran semejanza en los objetos sobre los que se derrama el furor de la ira de Dios en las trompetas y en las copas. Número 1, la tierra. 2, el mar. 3, ríos y fuentes de aguas. 4, el sol. 5, las tinieblas. 6, el río Éufrates. 7, relámpagos, truenos y terremotos. La diferencia está en la intensidad, pues las trompetas afectan a una tercera parte, mientras que las copas afectan a la totalidad. Es como una rápida secuencia en que los juicios anunciados en la séptima trompeta se ejecutan en un breve periodo de tiempo al fin de la gran tribulación. Las 4 primeras plagas son parecidas entre sí y nos recuerdan las del Éxodo. Una nueva diferencia en estas es que las trompetas simbolizan las plagas anteriores a la salida de Egipto y van acompañadas de una llamada al arrepentimiento, mientras que las copas representan la sumersión de los egipcios en el Mar Rojo. Las 3 últimas tienen que ver junto con la quinta, con el destronamiento de la bestia. La sexta, con la invasión de su imperio por las hordas diabólicas que producen del oriente. Y la séptima, con la destrucción de la capital, la Gran Babilonia, la iglesia apóstata. Que la voz sale del santuario es la voz de Dios el Padre. Lo confirma el versículo 7. Donde él dice:
hecho está, sin duda alguna, será conforme Él lo ha determinado y conforme Él lo ha así preestablecido. Comienza el versículo 2 con la primera de las 4 primeras plagas sobre los hombres marcados con la señal y el número de la bestia. La plaga que esta copa de furor desencadena es semejante a la 6ª plaga de Egipto y ataca a los malvados de los continentes, mientras que la primera trompeta había afectado a la 3ª parte de los árboles y al césped. Aquí, la copa les produce a los hombres una úlcera maligna, del griego cacón, y dolorosa, del griego ponerón, que corresponde a la Septuaginta del griego elcos. Recuérdese que la imagen de la bestia fue erigida en la primera mitad de la última semana de Daniel. Solo el pequeño y fiel remanente del capítulo 13, versículo 8, resiste y escapa del castigo. Hay un justo talión, tantas veces observado, entre el tatuaje y la úlcera corpórea. Hay todavía un detalle digno de notarse. Estos malvados, que son castigados con la plaga de úlceras, son los mismos que no solo habían derramado la sangre de los santos y de los profetas, sino que blasfeman una y otra vez el nombre de Dios. La blasfemia se le atribuye a la bestia o monstruo que sale o emerge del mar, es decir, el anticristo. Se ve, pues, que estos malvados, rebeldes e impenitentes, al llevar la barca indeble en su mano, se comportan tan perdidamente como el anticristo. Versículo 3. En este versículo se describe el efecto producido por la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de un cadáver, y murió todo ser viviente que había en el mar. Así como la primera copa es derramada sobre la tierra y la segunda lo es sobre el mar, la tercera será derramada sobre los ríos y las fuentes de agua dulce, y la cuarta sobre el aire, cubriendo así todo el entorno ecológico. Esta segunda plaga convierte en sangre las aguas del mar, pero es sangre como de cadáver, pereciendo así todo ser que vive en el mar. Puede advertirse la semejanza entre esta plaga y la de la segunda trompeta del capítulo 8, versículo 8 y 9, y es análoga a la primera plaga de Egipto, que mató todos los peces del Nilo y contaminó toda agua potable. Es probable que no sea literalmente sangre, sino algo que corresponda en el color y contaminación, con un olor pestilente que obligará a la gente a marcharse lo más lejos posible de las costas. En las trompetas, el mar era el mar Mediterráneo, pero ahora muere toda alma de vida, del griego surkeshe, soez, que significa la tierra es afectada universalmente. Luego también los mares. Versículos 4 y 7. Ahora vemos los efectos producidos por la tercera copa. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Entonces oí que decía el ángel a cuyo cargo estaban las aguas: justo eres en tus juicios, tú que eres y que eras el santo, por haber juzgado así, porque derramaron la sangre de tus santos y profetas, y tú
les has dado a beber sangre, como se merecen. Y oí al altar que respondía: sí, Señor Dios Todopoderoso, fieles y justos son tus juicios. La plaga producida por la tercera copa lleva los efectos de la plaga anterior más lejos, extendiéndolos a las fuentes de aguas, esto es, a las aguas dulces, manantes. Se parece, como la plaga anterior, a la primera de las plagas de Egipto. Es notable la sobriedad con que se describe esta plaga como bien conocida. No se dice aquí, en el versículo 4, que la sangre sea como la de un cadáver, pues no es necesario. El solo hecho de que precisamente las aguas potables, la de los ríos y las fuentes, se conviertan en sangre, es ya suficiente para que no puedan beberse, en especial si se tiene en cuenta la repugnancia de los judíos de beber sangre, dada la estricta prohibición de Dios. El ángel que pronuncia la doxología en el versículo 5 y 6 es aquel a cuyo cargo estaban las aguas. El original dice textualmente: el ángel de las aguas. Los diversos elementos y fuerzas naturales están todos colocados bajo el control de sus apropiados ángeles en la literatura judía de este periodo. Los 4 ángeles que controlaban los 4 vientos del pasaje capítulo 7 versículo 1 y el ángel del fuego del capítulo 14 versículo 18, no aparecen aquí los dioses paganos, Eolo ni Neptuno. La referencia doxológica tiene semejanzas con la del capítulo 15, versículo 3 y 4, pues en ambas se ensalzan la justicia y la santidad de Dios. Por tanto, es importante que se ponga de relieve aquí la misma idea del Éxodo 13, 3, 14. Yo soy el que soy. Que una correcta traducción sería: yo seré lo que siempre he sido. Y una correcta traducción de Jehová de los ejércitos sería: Yahvé de las huestes celestiales. La misma ley de talión que hemos observado en la plaga producida por la primera copa puede observarse también aquí, pues se dice explícitamente que quienes derramaron la sangre de santos y profetas tienen su merecido, pues solo pueden beber sangre. Son dignos, dice el griego, ya han recibido toda su recompensa, es decir, un baño de sangre. Los santos son los que han permanecido fieles hasta la muerte, los profetas, los proclamadores del evangelio. Llama a Dios justo, del griego dikaioíos, santo, del griego josíos, santo moralmente en todos y cada uno de sus juicios. El altar celeste, el único altar que Juan ve en el cielo, responde como en un canto antifonal a la doxología del ángel de las aguas, en forma parecida a la de un gran amén. El original dice textualmente: y oí al altar que decía, ¿de quién es la voz? Tanto el capítulo 9, versículo 13, como Hebreos capítulo 13, versículo 10, parecerían indicar que es el Señor Jesucristo. Pero las palabras no son propias del Hijo de Dios. ¿Un ángel? ¿Y por qué no? En consonancia con el capítulo 8, versículo 3 y el capítulo 14, versículo 8, el altar mismo personificado, identificándose con las súplicas de los santos. Así lo entienden muchos comentaristas.
¿Por qué el altar? Quizás porque fue testigo de la oración de los mártires del capítulo 6, versículo 10. El himno, brevísimo, tiene 3 partes. Sí, es cierto, como afirmando, todo cuanto dice el ángel de las aguas es exacto y lo hacemos nuestro. El Señor Dios, el Todopoderoso, del griego Kyrie, Haun Theos, Tom, Pantocrator, tiene 3 epítetos que equivalen a los hebreos Yahweh, Elohim, Tesabot. Tus castigos son fieles y justos. Tus castigos son verdaderos y justos todos tus juicios. Versículo 8 y 9. Viene ahora la 4ª plaga. El 4º ángel derramó su copa sobre el sol y se le dio el sol el poder de abrasar a los hombres con fuego. Los hombres se tostaban con el intenso calor y maldecían el nombre de Dios, que tenía potestad, del griego exousia, sobre estas plagas, pero rehusaron arrepentirse y darle gloria. Como ya hemos dicho en el comentario del versículo 3, aunque ahora se menciona solamente el sol, el autor sagrado contempla más bien el efecto atmosférico que se deriva de un aumento sobrenatural del calor del sol, como si se desvaneciera la función que la atmósfera cumple al filtrar el intenso calor que el sol producirá si sus rayos caen directamente sobre nuestro planeta sin la mediación de tal filtro. Curiosamente, el efecto de la 4ª copa parece ser el contrario del producido por la 4ª trompeta, pues entonces fue más bien el oscurecimiento de la luz solar lo que produjo, no el aumento de su calor. Los hombres, en el versículo 9, se abrazan con el tremendo calor producido por esta plaga y reconocen que el castigo viene de Dios, pero lejos de arrepentirse para darle gloria y abandonar sus pecados, blasfeman de su nombre. Son los mismos malvados del versículo 2, 5 y 6. Ello implica que los buenos, los fieles creyentes y los animales no sufrirán esta plaga. Versículos 10 y 11. Llegamos ya a la 5ª plaga. El 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó sumido en tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor y maldecían al Dios de los cielos por causa de sus dolores y de sus llagas, pero rehusaron arrepentirse de sus maldades. Después de herir los 4 elementos, tierra, mar, aguas debajo de la tierra y aire atmosférico, la ira de Dios se abate ahora sobre el trono de la bestia, siendo el anticristo, la bestia del capítulo 13, versículo 1 y siguientes, el jefe del nuevo imperio romano. El trono de la bestia habrá de estar naturalmente en Roma. Esto sin dogmatizar, es la opinión de todos los grandes teólogos y de todos los grandes comentaristas protestantes y evangélicos a lo largo de toda la historia. Es decir, por más de 1950 años, esta ha sido la interpretación correcta del presente capítulo y del 17 y del 18, donde se describe sin lugar a dudas la caída de la bestia, la caída del Vaticano. La plaga producida por esta 5ª copa es parecida a la de la 9ª plaga de Egipto, y sus efectos son combinados de los producidos tras de los toques de las trompetas 4ª y 5ª. Pero hay un detalle
que no debe perderse de vista. La oscuridad afecta únicamente al reino de la bestia, mas todos los hijos de Israel tenían luces en sus habitaciones, como ocurrió en Éxodo capítulo 10, versículo 23b. La severidad del castigo y la magnitud del dolor se manifiestan al morderse la lengua. Morderse la lengua es sinónimo de exasperación y alucinación. En todo caso, es corriente entre quienes sufren un dolor muy agudo. Morder algo y aún morderse a sí mismo, los labios, la lengua, los brazos, como si la producción de un dolor distinto aliviase el rigor del que ya se está padeciendo. El texto da a entender que la propia plaga de tinieblas, y no solo los dolores y úlceras producidos por las otras plagas, ocasionan un dolor agudo especial, por lo que algunos opinan que ese dolor podría ser producido por una ceguera purulenta y contagiosa. En efecto, a su vez, de estas especiales tinieblas, difícilmente por causa de la oscuridad, sino por causa del continuo dolor de la plaga anterior, agravado por las tinieblas. Habrá observado el lector y el que escucha atentamente una y otra vez, se repite que los hombres no se arrepienten, sino que continúan blasfemando de Dios. Las Escrituras refutan paladinamente la idea de que los malvados se arrepentirán enseguida cuando se vean confrontados con la amonestación de las catástrofes como juicios de Dios. Es algo parecido a lo que ocurría al faraón con las plagas de Egipto. Una y otra vez se repite en el Éxodo la frase: y el corazón de faraón se endureció, u otra similar, hasta que llegamos a esta terrible y pavorosa frase: pero Yahweh endureció el corazón de faraón. Nótese que esto sucede después que el faraón ha endurecido su propio corazón 7 veces. De la misma manera, cuando la gracia de Dios cae una y otra vez sobre un inconverso y no produce la bendición que debía de producir, la gracia rechazada se torna juicio condenatorio. Versículos 12 y 16. La sexta copa va a producir efectos sumamente misteriosos, como misteriosa es a primera vista la advertencia del Señor en el versículo 15. El efecto de la copa sexta, la admonición del Salvador, la convocación de las tropas enemigas de Dios y de su pueblo para la batalla de Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar así el camino a los reyes que vienen del oriente. Luego vi 3 espíritus malignos, inmundos, que parecían ranas. Salieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son espíritus demoníacos que realizan señales milagrosas y se dirigen hacia los reyes del mundo entero, a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ahora le toca su turno al río Éufrates, llamado aquí el Gran Río. Su importancia estriba, más que en su caudal de agua, en ser como la frontera oriental del territorio de Dios que había prometido al pueblo de Israel. Aunque su nombre no se menciona en Isaías capítulo 11, versículo 15 y Zacarías 10, capítulo 11, la predicción que se halla en dichos lugares es la misma que aquí.
En tiempos de Juan, el Éufrates era también la frontera natural entre el Imperio Romano y las tribus indómitas del oriente. El cercado del río Éufrates tiene aquí por objeto preparar el camino de los reyes de la tierra. Esto tenía para Juan y sus lectores un precedente del paso del Mar Rojo y del río Jordán a pie enjunto. Hay quienes han visto en esta avalancha de hordas enemigas atravesando el Éufrates una invasión de partos y escitas, enemigos natos de Roma, que hostigarían y castigarían a los ejércitos de la bestia. Pero esta opinión es rechazada unánimemente, opinando y alegando que los reyes de todo el mundo reciben las plagas que le corresponden. Sería más justo considerar todo el pasaje como una alianza de los reyes de la tierra con la bestia para tomar parte en la lucha definitiva contra la obra de Cristo. No hay, en efecto, ninguna razón para considerar este pasaje de otra manera como una profecía de los gobiernos del lejano oriente, en especial el gobierno comunista chino, que va a llevar a cabo antes de la batalla de Armagedón. El río Éufrates es llamado el río grande, el Éufrates. Su prominencia especial se debe a dos causas. Número uno, ser el límite del antiguo imperio romano. Y número dos, ser también el límite oriental de la tierra que Dios prometió a Abraham. En todos estos lugares, dicho río es llamado grande. También hemos de repetir que Isaías capítulo 11, versículo 15 y Zacarías capítulo 10, versículo 11 predicen el futuro evento que aquí comentamos, pero sin mencionar el nombre del río. Se apunta al creciente poder de los países del lejano oriente, Japón, China, India, Corea del Norte, Corea del Sur, que conformarán los tigres asiáticos como evidente amenaza para irrumpir sobre el Oriente Medio. De cierto que tanto Japón como China se nos presentan ya hoy, en el 2013, como enormes potencias en todos los órdenes: demográfico, militar, técnico, político y económico. De Juan vio salir de las tres bocas del dragón, del anticristo y del falso profeta, tres espíritus inmundos como sapos. Tanto la rana como el sapo son batracios, y el vocablo griego es, en efecto, batrakoi. Para los hebreos, todo animal acuático que no tuviese escamas era inmundo. Levítico capítulo 11, versículos 10 al 12. La identificación de estos espíritus inmundos es sumamente fácil con el texto sagrado a la vista. No son otra cosa que demonios que han de tomar posesión de los líderes de las naciones, quienes por medio de una propaganda seductora y satánicamente organizada hipnotizarán a sus respectivos pueblos para lanzarlos contra el pueblo de Dios. El reciente ejemplo de Hitler es una prueba de lo que el diablo puede llevar a cabo mediante un perverso personaje político, aliado como siempre de la Gran Babilonia, porque el gran personaje Hitler no actuó solo, tuvo el encubrimiento y la complicidad y el silencio impune de la Iglesia Católica Romana. Y así como actuaron en 1939 y en 1945, matando a miles y millones de judíos, así se hará en el fin de los tiempos. La apóstata
la mentirosa, la inquisidora, volverá a cometer graves crímenes en contra de la humanidad, abusando de su poder, de su tiranía y de la mente cegada que ha hecho a todos sus militantes. Por eso es importante identificar lo que ya habíamos comentado en cuanto a la Trinidad satánica, que echará por sus bocas los espíritus demoníacos que harán presa en las mentes de la humanidad impía. Pero, ¿por qué aparecen estos espíritus inmundos a los sapos o a las ranas? Porque se asocia con el Éxodo en el capítulo 8, versículo 2. El versículo 14 dice expresamente que estos espíritus inmundos salidos de las bocas de Satanás, del anticristo y del falso profeta, hacen señales, es decir, portentos que sobrepasan las fuerzas naturales del hombre y, por tanto, aparecen como milagros a los sentidos alucinados y a las mentes hipnotizadas de las masas impías. Con estos milagros, o mejor dicho, pseudomilagros, que parecen confirmar la verdad y el pragmatismo del sistema diabólico, será fácil persuadir a los líderes de los gobiernos del mundo para que unan sus fuerzas y se dispongan a dar el golpe de gracia al pueblo de Dios. Por eso hago una reflexión personal, pero creo oportuna e importante. La invención de los Juegos Olímpicos, la invención del Mundial de Fútbol, la invención de todos los eventos que acarrean grandes masas, serán usados al final de la época por el anticristo para unir a todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Por algo, el símbolo de los Juegos Olímpicos representa los 5 continentes. Por algo, el Mundial de Fútbol cada vez ha cobrado mayor relevancia. Tanto así que en el Mundial pasado fueron miles de millones los que vieron todos los partidos de fútbol. Porque la bestia, el anticristo, tomará de todos los acontecimientos mundiales para el día de Armagedón. Y esto lo podemos ver y constatar todos los días de nuestras vidas en esta historia actual. Los conciertos mundanos y paganos de rock, los conciertos falsos de cristianos y televangelistas, las procesiones y la creciente apostasía y ecumenismo apuntan a que todo se cerrará en un ciclo en el que el anticristo tomará de cada uno de estos eventos masivos, incluyendo la televisión y por supuesto el internet, para conflagrar el gran día de la batalla. Así, el texto sagrado dice que se van a reunir para el gran día del Dios Todopoderoso, pues es Dios, no ellos, quien va a ganar la batalla. Qué alegría del corazón y qué júbilo expectante reina en nuestra alma al momento de poder grabar este video, que al final de los tiempos, que al final de la historia humana, pese al llanto, al drama, el dolor, la soledad o las tinieblas que cualquiera sea en la mente del hombre converso que busca a Cristo, la victoria final será del resucitado, la victoria final será del crucificado. Su sangre nunca más será pisoteada, su nombre nunca será más blasfemado, y Yahweh reinará por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos en todo su universo, como juez, como rey y como Señor de señores y Rey de reyes.
Un día, el final se tocará la trompeta y el Dios Todopoderoso levantará su cetro y todos sus enemigos serán destruidos. Un día ya no habrá más clamor, ni lamento, ni llanto, porque el Cordero nos pastoreará y su luz iluminará eternamente por los siglos de los siglos nuestra faz. Nosotros, los redimidos, los que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y los hemos abandonado y buscamos intensamente y agonizantemente el rostro de Dios. Un día, la eternidad nos esperará y con Él nuestro Cristo y Salvador. Un día daremos gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos, porque solo su sangre, solo su gracia y solo su poder hizo posible nuestra eterna redención. Así, esta batalla es sin duda el preludio del gran batalla en cuyo clímax se producirá la segunda venida del Señor. El griego dice polemón, guerra, en contraposición a maqué, batalla, como puede verse en Santiago capítulo 4 versículo 1, donde ocurren ambos términos. Es pues toda una guerra mayor. ¿Cómo puede ser esto cuando todo el mundo estará bajo el dominio del anticristo? Hay quienes ven aquí una reunión de ejércitos para inmediatamente antes de la segunda venida, pero es más probable de que se refleje un conflicto entre las naciones mismas al final de la gran tribulación, o sea, una tercera guerra mundial, cuando el imperio del anticristo comenzará a desintegrarse rápidamente para de nuevo juntarse también rápidamente a fin de combatir contra Jesucristo y sus ejércitos, cuando su gloria comience a manifestarse desde los cielos en el día de Yahweh. Véase con especial atención Zacarías capítulo 14 versículo del 1 al 3. Así hace significativo el hecho de que interviene la omnipotencia de Dios. Versículo 15. Mirad que vengo como un ladrón. Feliz aquel que esté velando y guarde junto a sí sus ropas, para que no tenga que salir desnudo y se vea expuesto a la pública vergüenza. Aquí, este no es un inciso fuera de lugar, sino una admonición muy en su punto dentro del presente contexto. Lo advertirá todo el que se percate de que estamos ante un escenario de guerra. El soldado que está en campaña frente a un ejército enemigo, acampado y expectante, lleva puestas continuamente las armas y está en situación de alerta continua. Si se descuida muellemente, caerán de improviso sobre los adversarios y le vencerán. Si consigue escapar, será a costa del ridículo más pronunciado en sus virtudes militares. De manera parecida se expresa, según la Mishnah, el capital del templo en Jerusalén rondaba de noche su recinto y, si algún miembro de la guardia del templo era sorprendido durmiendo en su puesto, se le despojaba de sus ropas, las cuales eran quemadas, y él era despedido desnudo y en confusión. El contraste
entre los tomados por sorpresa y los fieles que velan, se expresa en la bienaventuranza que aparece a continuación. Un vistazo al capítulo 3 y al 19 nos ayudará a entender las metáforas del versículo 15 a la luz, en especial del capítulo 19, versículo 8. Parece ser que las ropas simbolizan aquí rectitud de conducta, no la justicia imputada. Se trata pues de los que han escapado de la muerte, pero siguen fieles, quizás porque resistan en parte alejadas de los límites del gran imperio del anticristo, o tal vez porque se hayan escondido. Así lo dice literalmente el versículo 16, y los reunió, del griego sunegagén, de donde procede sinagoga, en el lugar que es llamado en hebreo Armagedón, que en hebreo significa monte de Megiddo, que es la forma hebrea, según los versículos de la Septuaginta en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 22. Megiddo era una montaña. La llanura circundante había sido escenario de grandes batallas, por lo que llegó a ser símbolo de duelo nacional. Aquí también murieron Saúl, Ocosías y Josías. Aunque el valle mide 21 kilómetros por 28, no cabrían allí todos los ejércitos, pero lo que se indica en el texto es que será el área central del conflicto bélico. Y el capítulo 14, versículo 20, nos da unos 300 kilómetros. Y al tiempo de la segunda venida, parte de los ejércitos estará en Jerusalén. Todos los intentos antimilenianistas han fracasado en cuanto a lugar y tiempo. Hay quien ha llegado a interpretarlo como la Tercera Guerra Mundial. La porción del capítulo 9 y 14 parece, a primera vista, contradecir lo que se afirma. La explicación más probable es que a las 7 copas siguen rápidamente a las trompetas y que allí se predicen ya los últimos resultados de la gran invasión que tiene lugar ahora. Quizás se trata de no años ni de meses, sino de días en la rapidez de los sucesos. Así se dará la argumentación de los acontecimientos. Número 1, la federación de los 10 estados capitaneados por la bestia. Número 2, la federación del norte, Rusia y sus aliados. Número 3, la invasión desde el oriente de los ya mencionados tigres asiáticos. 4, la intervención desde el sur, las potencias del norte de África, llamadas la conflagración negra. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, las vastas hordas de Asia intervendrán en la batalla decisiva y avasalladora del gran día de Dios. Esta especie de intuición casi profética es tanto más admirable que cuando a comienzos y finales del siglo XX nadie puede imaginar el potencial de la China actual y de la Rusia comunista, así como el poder de la Babilonia la Grande y de la apostasía final. Resta por decir que el detalle más importante es el sujeto implícito del verbo reunió en el día del Dios Todopoderoso. Esto muestra que los hombres que piensan son ellos los que tienen la iniciativa en el desarrollo de los acontecimientos de la historia. No son otra cosa que instrumentos en las manos de Dios para el cumplimiento de los grandes propósitos divinos, es decir, meros peones de ajedrez en las manos del gran gobernador del universo. Versículos
17 y 21. Entre la apertura del sexto y la del séptimo hubo un gran paréntesis, seguido de media hora al abrirse el séptimo sello. Igualmente hubo un gran paréntesis entre el toque de la sexta trompeta y de la séptima. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió del santuario una potente voz que decía: hecho está, del griego gegenon, se ha hecho. Luego se produjeron relámpagos, estruendos, truenos y un espanto terremoto. No había ocurrido nunca un terremoto como aquel desde que el hombre existe sobre la tierra. Tan tremendo era el sismo. La gran ciudad se incendió en 3 partes y las ciudades de las naciones se derrumbaron. Dios hizo memoria de Babilonia, la grande, la ramera, y le dio a beber de la copa llena del vino de la furia de su cólera. Todas las islas huyeron y desaparecieron de las vistas las montañas. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo. El tamaño del talento era cada uno, y los hombres maldecían a Dios por causa de la plaga del granizo, pues la plaga era terrible en extremo. En los versículos 8 y 9 vimos que la cuarta copa produjo sus efectos en el sol y de rechazo en la atmósfera de la tierra. ¿Por qué se menciona ahora el aire? Sencillamente porque no se trata ahora del aire como atmósfera, sino como región en la que domina el diablo. Saliendo al paso de una posible objeción, se dice: el hecho de que Satanás ha sido arrojado del tercer cielo no significa que no tenga ya gran poder en el cielo atmosférico, que es aquí en el que se considera. Está también claro en nuestra época moderna que el control del aire, también en 4 espacios, se ha hecho más y más importante en los asuntos militares. Es la segunda vez que en este capítulo leemos: salió del santuario una potente voz. Como en otros lugares, es la voz de Dios. Lo que Dios dice ahora está expresado en el original de una sola palabra, del verbo en pretérito perfecto, no en aoristo, del griego gegenonen, ha sido hecho. La frase equivale a un se acabó. Se baja el telón de la historia general del mundo. En efecto, los resultados catastróficos que son efecto de la séptima copa son finales, como puede verse en el capítulo 19, versículo 19, que resume lo que se nos va a declarar en detalle en los capítulos 17 y 18. Pero esto es un anticipo del capítulo 21, versículo 11. El superlativo cataclismo del versículo 8 simboliza también, como hemos visto en otros lugares, que la ira de Dios ha llegado a su consumación. Así lo hace la frase acumulativa: la copa del vino del furor de la ira de Dios. Junto con los conocidos fenómenos que anuncian una extraordinaria visitación de Dios, tenemos aquí rayos, relámpagos, truenos y terremotos. Pero aquí vienen otros juicios muy especiales. Número 1. Se nos dice que el terremoto producido en esta ocasión será el mayor de la historia de la humanidad. Tras el toque de la séptima trompeta, grande ha de ser el terremoto cuando va acompañado de la convulsión de todo el planeta.
Número 2, la gran ciudad se partió en 3 partes. Los autores se muestran perplejos sobre la identidad en este versículo. La gran ciudad. Muchos se muestran seguros que es Roma, la gran Babilonia, la prostituta del Apocalipsis. Pues no hay evidencia de que la antigua Babilonia vaya a ser reedificada, como pretenden ocultarlo los modernos jesuitas. El contexto del versículo 19, a la luz de los capítulos 17 y 18, apuntan claramente a Roma, a la Roma espiritual, a la impía, a la mentirosa, a la falsificadora, a la creadora de la Inquisición, a la Santa Madre Iglesia, es decir, a la Roma católica, apostólica y romana, a la cual Dios va a dar su merecido. Bendito sea su nombre. Otros autores opinan que podría ser Jerusalén, pero los cambios topográficos que ahí se efectúan no significa que esta ciudad vaya a ser escindida, como ya se ha comentado anteriormente. Número 3. Las ciudades de las naciones se derrumbaron. La conjetura más probable es que se trata de las respectivas capitales de las naciones que están bajo el dominio directo del anticristo. Mención especial se hace nuevamente de Babilonia la Grande, la prostituta, la ramera de Babilonia, ya que esta es la capital del imperio del anticristo y cuya caída veremos con detalle microscópico en los capítulos 17 y 18, donde sin lugar a dudas, como un microscopio, se dan los detalles de la gran ramera. Número 4. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Como ya hemos apuntado anteriormente, este versículo podría ser anticipo del capítulo 21, versículo 1, aunque también podría indicar la magnitud del terremoto mencionado, elemento que ocasiona grandes cambios topográficos, o al menos contribuye grandemente a ellos. Número 5. El versículo 21 menciona la caída de un granizo del peso como de un talento. El talento representa aquí el peso de 100 libras, es decir, de unos 45 kilos. Es decir, cada granizo pesará 45 kilos. Algo enorme, algo profundo y tenebroso es el peso de este granizo. Esto nos recuerda a la plaga de granizo de Egipto. Aún cuando bien podría tratarse de una hipérbole, indicando el mayor peso que una persona de fuerza normal puede llevar, no puede descartarse el sentido estrictamente literal, porque hemos visto a lo largo de la historia que ciudades han sido invadidas por enormes granizos, más grandes que el tamaño de pelotas, de tenis y de frontón. Por el tono del propio versículo 21, parece deducirse que esta plaga del granizo ataca las cosechas más bien que los hombres. La plaga de pedrisco es ya grave de por sí, por tanto, una granizada será excepcional. El final de este versículo 21 nos ofrece una triste final del capítulo 16. En lugar de arrepentirse ante esta demostración excepcional y por supuesto sobrenatural de la majestad y de la ira de Dios, los hombres odian y maldicen a Dios. Con todas estas catástrofes punitativas quedarán demostradas ciertas verdades teológicas fundamentales. Número 1, el justo juicio de Dios en todo lo que acontece. Número 2, la salvación enteramente gratuita de los creyentes. Y número 3,
la intrínseca perversidad de la humanidad inconversa, la cual no se arrepiente ante ningún juicio divino, ni aun cuando le sea presentado el lago de fuego y azufre, es decir, el tormento eterno de los siglos y hasta los siglos.